Un amigo docente me mandó un videíto que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Acuña, Soledad Acuña, la que estudió con Pripke, le mandó, mediante esta red social, a los alumnos, a las alumnas de la ciudad de Buenos Aires. Dice así, los voy a compartir con ustedes. Chicos y chicas, agenden esto. Primero, no me odien, pero las clases empiezan más temprano. El 21 de febrero empiezan las clases en toda la ciudad de Buenos Aires, tanto escuelas públicas como escuelas de gestión privada. Y terminamos el 21 de diciembre, 192 días de clase. Esto se llama cómo hacer campaña con la plata de todos para que Larreta sea o intente ser presidente en el año 2023. ¿Por qué digo esto? Porque la ministra Acuña se pone muy contenta porque van a ser 192 días de clase, y esto daría la idea de que están muy preocupados por la educación. Bueno, como ustedes saben, esta es una maquinaria de propaganda y de mentira muy eficaz, la de la ciudad de Buenos Aires, la de Cava, que les permite generar, cierto silencio, cierta cobertura sobre su vandalismo a los funcionarios, y por el otro lado propagar o difundir los mensajes que quieren instalar en la sociedad. Por TikTok, la ministra Acuña le habla a chicos y chicas, pero lo cierto y concreto, hoy hablando con Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, me dice que están faltando, como todos los años, un clásico, más que un clásico, un problema crónico, ustedes saben, 40.000 vacantes. 40.000 vacantes. Entonces, uno dice, qué bien, che, que la ministra se ocupe de garantizar días o jornadas escolares durante el año, pero debería también ocuparse de garantizar, si es que verdaderamente le ocupa y le preocupa la educación de las porteñas y los porteños, las vacantes para estos pibas y pibes que no tienen escuela. Una cosa no parece muy compatible con la otra, ¿no? Pero además, ¿por qué les decía que esto es la campaña de Larreta 2023? Porque se está reuniendo el Consejo Federal de Educación. En principio hay un acuerdo de casi todas las jurisdicciones, menos la Ciudad de Buenos Aires, de que las clases se arrancan en marzo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, entre otras cosas para garantizar que esta temporada, donde se presume que va a haber un boom turístico, no apresurar la vuelta de las vacaciones y que las familias puedan tomarse unos días más, y que los hoteleros puedan ganar unos pesos más, y que las agencias puedan ganar unos pesos más, y que todos los gremios vinculados a la hotelería, a la gastronomía, al turismo, puedan hacer unos pesos que no pudieron hacer en los 2 últimos años. No parece descabellado. Y ahora me quiero meter en otro asunto. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, yo creo que nosotros nos debemos un debate profundo sobre la educación en la Argentina. Hay mucho chanta. Escuchábamos a una recién, y me hago cargo de lo que digo, entre otras cosas porque la ley del año 2005, si yo no recuerdo mal, en esa ley está planteado que el incentivo es también para que haya jornada extendida o doble escolaridad en la escuela. Esto es a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que por ser una ciudad rica, la Ciudad de Buenos Aires, esto lo podría garantizar. Para eso tenés que construir escuelas, ¿no? Porque si vos no construís escuelas, probablemente esa doble escolaridad, esa doble jornada, se termine transformando en falta de escuelas y también falta de docentes. También vas a tener que nombrar docentes. Es decir, tenés que hacer una inversión. Pero claro, el PRO es básicamente un espacio político que a la educación le dice gasto. Ustedes saben lo que ha caído el presupuesto educativo en la ciudad
desde el primer día que Macri asume como jefe de gobierno hasta ahora. Y eso es un atentado. ¿Por qué digo esto? Es un atentado y es una violación a los derechos humanos. Ustedes saben que no, cuando los estados garantizan un derecho, siempre que hay una modificación, tiene que ser para mejorar, es decir, para progresar. No pueden quitarlo, ni pueden atentar contra un derecho. Disminuir la inversión en educación es atentar contra el derecho a la educación. Es una violación a un derecho humano básico como el de la educación, que el Estado debe garantizar. Si vos, por el contrario, desfinanciás el sistema educativo, estás cometiendo un verdadero despropósito y un ultraje al derecho a aprender de todas y de todos. Pero claro, para hacer notar estas cosas, vos necesitas que no haya el soberano blindaje con el que cuenta Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? No solamente Larreta, miren, hoy se conoció que hay un estudio de UNESCO donde da horrible para la educación argentina. Da horrible por problemas de lectoescritura, interpretación de textos, también problemas de matemática. Y muchos salieron a criticar al kirchnerismo por esto. Bueno, resulta que este informe de la UNESCO es del año 2019 y hasta donde yo tengo memoria, en el 2019 gobernaba Mauricio Macri. La verdad es que creo que lo dijo Gabriel Cerruti esto, creo. Con eso ya uno podría decir son unos caraduras, ¿no? Pero es una expresión que no describe el problema. Porque si ese fuera todo el problema, sería fácil de solucionar. La gente votaría otra cosa. Frente a un sistema para el cual la ciudad de Buenos Aires y sus votantes se sienten en su mayoría, no todos, ni todas, pero en su mayoría sobreadaptados. Creen que esto está bien. Creen que el macrismo en la ciudad ha hecho las cosas bien. Creen que Larreta incluso viene a mejorar a Macri porque Macri es un halcón, supuestamente, y Rodríguez Larreta una paloma. Creen en esas cosas, por eso digo lo de la sobreadaptación, ¿no? Se adapta más de la cuenta a algo que es realmente terrible en materia educativa. Están los sindicatos docentes de la ciudad dando permanente testimonio sobre eso. Ha sido la política educativa del macrismo, básicamente la contención para que no se desarrolle, para que no crezca la gestión estatal en materia de educación y que solo crezca la matrícula de los privados o la gestión privada de la educación, que siempre es pública en un caso y en el otro. En un caso y en el otro. Pero claro, en una el gobierno de la ciudad tiene que gestionar, en la otra tiene simplemente que controlar. En la que solo tiene que controlar, los padres se ocupan de todo, incluso de pagar la cuota. Y hasta en buena medida de solventar no solamente los gastos de la institución en materia de edilicia, infraestructura, sino también del plantel docente. Esas son las escuelas privadas, las escuelas de gestión privada. En los otros la gestión es estatal. Y la gestión estatal del macrismo es realmente horrible. Y si pasa a ser digna, buena y a veces hasta muy buena, eso depende de la calidad de las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. De las cooperadoras que se dedican a juntar el mango para cambiar el tubo fluorescente. De las cooperadoras, de los padres que participan en las cooperadoras, que juntan los mangos para poner el pizarrón, para pagarle a alguien para que pinte. La gestión de Horacio Rodríguez en materia educativa es desastrosa, pero porque parte de esta idea de que el Estado no tiene que activar en esos lugares, es como una pesada herencia para ellos. El Estado tiene que estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, garantizar los negocios de IRSA y convertir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una sucursal de inmobiliaria. Bueno, dicho esto, yo me quiero extender porque les decía que según la ley hoy tendríamos que tener casi la mitad del país con jornada extendida o doble jornada. Yo una vez se lo escuché a Eve de Bonafini esto y me enamoré de la idea.
porque estoy convencido de que la escuela a la que se le demanda mucho y a la que se le da muy poco, a la que se le demanda mucho y se le da muy poco, es el lugar de la sociabilización, es el lugar del conocimiento, y debieran ser los docentes y las docentes bien tratados, bien pagados, bien pagadas. Bueno, es lo que más o menos siempre hemos venido diciendo, y dijimos desde el primer día que no hay política educativa sin contemplar la jerarquización del trabajo docente. Cuando digo docente, también sumo a los auxiliares, sumo al personal administrativo, a todos los que de verdad se hacen cargo de la gestión, lo que se llama la gestión en el territorio. ¿Qué quiere decir la gestión en el territorio? Los que se ocupan de las escuelas, los que están en contacto con los pibes y las pibas, con los padres, con los contratistas que vienen a hacer la obra, los que detectan los problemas, los que le dan de merendar, de desayunar a los pibes. Digo, allí hay un trabajo enorme, enorme. Sin embargo, y recién me refería a la ciudad de Buenos Aires, todo ese trabajo es desconocido. Está mal remunerado, es criticado, resumen todo el sistema educativo a que los docentes tienen demasiados derechos, entonces ellos se los quieren sacar. Y si pudieran destrozar el convenio docente, el estatuto docente, lo harían. De hecho, cuando Finocchiaro era, ¿no?, el que era ministro de Educación de Macri, estuvieron así, ahí, de bajarlo del Ministerio de Secretaría, si no lo bajaron, ya no me acuerdo, pero ese Finocchiaro decía, entre otras cosas, que ellos tenían la intención, digamos, ¿no?, de hacer otro tipo de educación, una educación más vinculada al mundo de lo privado, al mundo de las fundaciones. Bueno, le tocó esta educación, que es la educación derivada de la ley 1420, ¿no?, pero también de la gratuidad del peronismo. La educación pública, es decir, el acceso a la educación garantizada por el Estado, es indudablemente ya a esta altura un derecho adquirido, ¿sí?, no negociable. Y con respecto al tema de los docentes, bueno, siempre los han visto como enemigos y nunca como aliados. Pero quería volver al tema de la jornada extendida. ¿Alguien sabe por qué no tenemos doble jornada o jornada extendida en todas las escuelas del país? En la primaria, fundamentalmente, pero también, ¿por qué no?, los primeros 3 años de la secundaria. ¿Alguien me puede explicar por qué en un país como el nuestro, que tiene, como ustedes saben, también muchísimas ventajas naturales, capacidad de producir commodities, venderlos, exportarlos, ¿cómo puede ser que donde todos los espacios políticos se llenan la boca diciendo que la educación es lo más grande que hay, que es invertir en educación que se sale adelante, que lo que viene es la economía del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser que tengamos escuelas que, si uno piensa, creo que el 20% de las escuelas del país tienen o ofrecen doble jornada y el otro 80% no? ¿Hay alguna explicación para eso? Yo creo que sí. Y se las paso a contar. Dicha, nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo una idea de país que no está demasiado errada. Cuando nosotros decimos que la Argentina es un país rico, empobrecido, creo que acertamos en el diagnóstico, en la descripción. Pero claro, hay un problema ahí, que es un problema de modelos. Que creo que la más honesta, brutalmente honesta persona del PRO fue María Eugenia Vidal, cuando dijo: ¿alguien cree que los pobres necesitan universidades? Entonces hay un modelo que dice: sí, necesitan universidades, necesitan tecnología, y otro que dice: no. A los pobres le tiene que llegar todo de segunda marca, tienen que vivir en la parte outlet del país. ¿No? ¿Para qué van a tener escuelas de calidad? ¿Para qué van a tener doble jornada? ¿Para qué van a tener jornada extendida? ¿Para qué van a llegar a universidades? Si la verdad es que no van a tener chance ni posibilidad. Eso es lo que le dice el modelo de país macrista.
otro lado están los que dicen, no, che, inauguremos universidades en el conurbano, generemos mejores condiciones salariales para los docentes, tratemos de reparar ediliciamente las cosas, enfoquémonos en que la educación es un derecho. Ahora, en un caso, convicción ideológica, y en otro caso, porque los recursos son finitos, no llegamos nunca a ponernos de acuerdo en algo básico y elemental. Y es que si nosotros le damos a los pibes la chance de tener una doble jornada, de poner a la escuela como epicentro de actividades, si extracurriculares, si contratamos el personal docente necesario, generar, con la crisis de empleo que hay en líneas generales, para generar las condiciones para que esos abogados, se necesitan fonoaudiólogas, se necesitan psicólogos, se necesitan psicopedagogos, se necesitan, pones un odontólogo que vaya cada 15 días a cada escuela para que los pibes reduzcan con su dentadura, con la necesidad de trabajo que hay en la Argentina. Y a su vez con la necesidad de los pibes de ser considerados, queridos, contenidos, con familias que están desbordadas y que trabajan 14, 15 horas por día porque no saben cómo conseguir el mango para llegar a fin de mes. Estado, y cuando yo digo le piden al Estado, es a la escuela, que por ejemplo les dé alimento, les dé un desayuno. ¿Ustedes no creen que tendríamos que poner el foco ahí? Más que ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional nosotros? ¿Qué es lo que estamos negociando? Porque una de las cosas que se podría hacer, supongo, en el fondo, es mostrarle cómo, cuando se aplican las políticas de restricción de gasto, cómo se deteriora el nivel y la calidad de vida de amplios sectores, franjas populares, ¿sí?, de nuestra sociedad. Desde siempre. Podrían agarrar el historial desde Menem para acá, ¿sí? Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué no construyó, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires escuelas, ¿no? Había un chiste en las últimas elecciones que era, fíjate la escuela está votando porque ninguna la construyó el PRO. No le importó a la gente, votó igual acá en la ciudad de Buenos Aires, votó igual al PRO. Un poco menos que en otras oportunidades, pero votó al PRO. Construye escuela. Bueno, porque tiene otro proyecto, es lo que decíamos antes, un modelo donde dice con lo que está, está. Y los otros, ¿qué hacemos con los demás? Son excluidos. Tenemos que acostumbrar a convivir con un paisaje donde hay incluidos y excluidos. Tenemos palos, o prebendas, o si se quiere, beneficencia. Incluidos, un poco más de calidad del sistema. Es lo que quieren para el país. Cuando estuvieron los 4 años en el poder, hicieron eso. Por eso la prueba de UNESCO dio horrible. Pero insisto, ¿cómo superamos eso? Porque si los que el FMI muestran en su maqueta, porque la Ciudad de Buenos Aires es la maqueta de fechas, que en su maqueta no se construyen escuelas, que en su maqueta lo único que se quieren construir son edificios de lujo, abusando de los vínculos con el sector inmobiliario, verde a la población. ¿Sí? Muestran eso. Por ende, entendemos que el Fondo Monetario Internacional lo que pretende es, llaman ahorro, que no es otra cosa que recorte. ¿Recorte dónde? En educación, en salud y en previsión social o en jubilaciones, vamos a decirlo así. Y todas esas cosas que hacen a la inversión para garantizar la calidad de vida, para ellos son gasto. Ahora, creo que nos merecemos, argentinas y argentinos, un debate sobre por qué en el año 2019 nuestros pibes y nuestras pibas fueron evaluados y dieron muy mal en las pruebas. Hombre, che, ¿no será que en esos 4 años los docentes fueron desjerarquizados del mismo modo que se los castigaba, se los reprimía en marcha? Yo vi a la policía reprimiendo marchas docentes en la Argentina, sin asco.
¿Recordaron ustedes la foto emblemática del docente empujando al policía con el escudo allí en la plaza del Congreso? ¿No será que cuando hay hambre, no será que cuando la pobreza aumenta, los pibes aprenden menos? ¿No será que tenemos que poner todo el excedente del país en la educación, que es lo único que realmente en el mediano plazo nos puede dar un país distinto? Porque buena parte de los problemas que tenemos son falta de educación, ¿eh? Pero no pensado solamente y exclusivamente en la economía. Cuando uno apunta a que la sociedad está embrutecida, ¿por qué creen que es? ¿En serio vamos a creer que la escuela es solamente coman y estén alojados hasta que los padres vuelvan del trabajo? Y que encima lo hacemos por la mitad, porque después del mediodía lo dejamos en la calle, ¿para qué? Para que se vuelva soldadito del Paco, para que sean víctimas o esclavos de los consumos, cualquiera, porro, alcohol, lo que quiera, para que lo capture una bandita, para que salgan a chorear, ¿para qué los quieren a los pibes? Cuando todos se llenan la boca hablando del amor que le tienen a sus hijos, y yo veo que hay muchos chicos que son realmente amados, ¿no? Y otros que no, porque están en intemperie, porque los padres tampoco pueden hacer mucho, porque están desesperados, porque ellos también están en intemperie, porque son la secuela del neoliberalismo. Pero claro, bueno, podemos mirar para otro lado. La violencia en la sociedad es producto de, no sé, tres psicópatas que fabrican violencia, o la violencia viene en sobrecito como los Simonki. No, la violencia es esta terrible desigualdad en el acceso a las oportunidades que el Estado debe garantizar. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado hace las cosas por la mitad? Ay, mira, bueno, pero hacemos lo que puede, tenemos la economía quebrada. Todo eso es cierto, ¿eh? Todo eso es de verdad. Pero, como dijo Cristina Fernández de Kirchner en su carta, ojo con el cepo social. Lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, si no se hace bien, va a cristalizar o agravar la desigualdad que hay. Es decir, la congela tal como está o la agrava. ¿En qué implica? Bueno, que nada de lo que se arregle con el Fondo Monetario Internacional implique recorte, ajuste, perjudique las condiciones de vida, ya vienen bastante castigadas. Ahí es donde tenemos que poner el eje. Ahora, capaz que es difícil decir, che, no al Fondo Monetario Internacional. Capaz que lo que hay que decirle al Fondo Monetario Internacional es, mira, con lo que no vamos a pagarte o con lo que no vamos a poder pagarte a vos, en realidad pensamos construir 25.000 escuelas, hacer una gran campaña para que no haya un solo pibe que esté fuera de la escuela. Los pibes que hoy son ni, como se les dice, sean pibes con futuro, entonces los queremos sentados ahí, los queremos haciendo la doble jornada, queremos que hagan deporte, queremos que estudien alguna destreza artística, queremos que tengan una idea en la propia escuela de lo que puede ser una sociedad mejor de la que hoy tenemos. Tienen en nosotros y en nosotras. Claro, parece el discurso de un soñador esto, ¿no? Pero con los que son extremadamente realistas, con los que viven enrejados tras el Excel, tienen pensamiento estadístico, y yo creo que a todo eso hay que ofrecerle un costado un poco soñador. Cuando los docentes resistían al macrismo, decían algo así como que la escuela sueña, la escuela lucha, la escuela enseña y la escuela sueña también. Y nosotros tenemos que animarnos a soñar un país mejor, pero ese país mejor es producto de que nosotros tomemos mejores decisiones. No es mágico, es que tomemos mejores decisiones y que hablemos de lo que hay que hablar. Por eso, si el Fondo Monetario Internacional pretende ajuste, pretende recortes, pretende que la sociedad argentina resigne algún bienestar mayor al que ya ha resignado, habrá que decirle que no. Y en todo caso pensar
si las consecuencias de ese no son las que la sociedad quiere atravesar. Eso es otro asunto. Pero entonces que haya un plebiscito. ¿Por qué no? Yo entiendo que se está jugando muchísimo en esta negociación. Que si hay que quebrarle la espina dorsal al neoliberalismo, es primero que nada sabiendo que hay cosas que no se pueden resignar. Que no podemos estar tirando jubilados por la ventana, que no podemos seguir sacrificando generaciones de pibes que tienen una educación precaria a veces, o ninguna en otros casos. Que nuestra salud tiene que ser una salud como el pueblo se merece. Y después todo es negociable. Aumentar retenciones, bajarlas, no sé, depende. Después es economía. Después es política económica. Después es cómo administramos los recursos que tenemos, que son muchos, no son escasos. Y en función de esos recursos, ver cómo se consigue la plata para pagar una deuda. Bueno, pagaremos la deuda. Pero ojo que un día la vamos a pagar, como hizo Néstor. Pero mientras tanto, me parece que habremos sentado las bases de un país distinto, un país mejor, un país que sueña con ser mejor. Que sueña con ser mejor pero que después es realista y que sabe que aprendió, porque vio luchar a esos docentes, a esas docentes, que sabe que aprendió, que para hacer un país diferente hay que actuar distinto también. Esto es Fuerte y al Medio.